Muy buenos días a todos, compañeros, compañeras y profesor. A mí, el tema que me ha tocado es el manejo ambiental ideal de pilas y baterías. Y bueno, piensen por un momento en cuántos dispositivos a su alrededor usan pilas o baterías en este mismo momento. Su celular, su reloj, el control de la TV o los coches que utilizan para trasladarse. Todos estos son indispensables, pero en algún momento se han llegado a preguntar qué pasa cuando su pila o batería muere. Bueno, alguno de ustedes tendrá un reloj, y no sé si sepan, pero una sola pila de estas que ocupan los relojes, que son llamadas pilas de botón, pueden llegar a contaminar hasta incluso 600.000 litros de agua, que es el equivalente al consumo de una familia durante un año o inclusive más. El objetivo de esta presentación será analizar el ciclo de vida de estos dispositivos, cómo podemos diseñar e implementar un sistema de gestión ambiental que sea verdaderamente eficiente y sostenible, y veremos qué son las pilas y baterías, por qué son peligrosas y, lo más importante, una solución a este mal manejo de las pilas y baterías. Empecemos con ¿qué es una pila? Bueno, estas son un dispositivo que convierte la energía química en energía eléctrica mediante una reacción electroquímica, pero estas no pierden energía aún con el paso del tiempo, sino una manera práctica de almacenar energía. Por esta razón son ampliamente utilizadas y sobre todo son usadas en aparatos de uso doméstico como el control de la TV, reloj, etc. Sus principales partes son los conductores: ánodo con carga negativa y cátodo con carga positiva, los electrolitos y un contenedor que viene siendo la pila en sí. Después, ¿cuál es su función y proceso químico? Bueno, como ya mencioné, su función es transformar a la energía química en energía eléctrica para alimentar a los dispositivos que no estén conectados a la red eléctrica. Esto se logra mediante un proceso llamado oxidación, el cual ocurre cuando se une el zinc y el carbono mediante un cable conductor, que es este de aquí de ejemplo. Bueno, los electrones del zinc son llevados al carbono y son depositados en el electrolito. Esto sucede hasta que la pila agota su energía al 100%. Y el flujo de los electrones va a ser el que permita que funcionen estos dispositivos electrónicos. O sea que esto va a ser un ciclo hasta que la batería llegue a su fin, y ahí será momento de empezar a aplicar sus manejos ambientales. Después vamos con las características de las pilas. Bueno, estas tienen distintas características, pero entre ellas están el que cuando conectas varias pilas en forma de serie, estas van a sumar sus voltajes, lo que permitirá obtener una tensión eléctrica mucho mayor, siendo esta la base de cómo funcionan las baterías. También, a medida que una pila se descarga, su resistencia irá aumentando, lo que va a reducir el voltaje de la salida y va a hacer que la energía de esta pila sea insuficiente. Y por último, es que sus voltajes suelen variar entre los 1.5 y 9 voltios. Tipos de pilas, componentes y riesgos ambientales de estas. Primero están las pilas cilíndricas salinas, conocidas así por sus tipos de componentes que poseen. Estas suelen ser el tipo de pila más económica. Su funcionamiento se va a basar en el cloruro de zinc, que es un tipo de sal, y es de ahí su nombre, y el cloruro de amonio, que funcionará como un electrolito. Estas pilas son las que menos suelen durar y su uso está indicado en aparatos que se suelen usar con poca frecuencia o que consuman poca energía, como por ejemplo el mando de un televisor o una báscula, etc. Esta tabla lo que hace es indicar las principales características de este tipo de pilas y fue hecha por la Fundación Ecolec
la cual fue creada por la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos de Línea Blanca y la Asociación Española de Fabricantes de Pequeños Electrodomésticos. Bueno, estas dos asociaciones nos dicen que una de estas tipos de pilas salinas pueden llegar a contaminar hasta incluso 12.000 litros de agua. Después tenemos a las pilas cilíndricas alcalinas. Estas tienen una composición un poco diferente. Están hechas con zinc y dióxido de manganeso, y en este caso su electrolito es un hidróxido de potasio, el cual es un tipo de electrolito alcalino, el cual de ahí viene su nombre de pilas alcalinas. Por este motivo, su rendimiento y duración son superiores a las de una pila salina. Se recomienda que estas pilas las conservemos a temperaturas que sean inferiores a 25 grados centígrados, ya que su calor va a acelerar las reacciones químicas y van a disminuir su potencia con el tiempo. Aunque tampoco se recomienda que se almacenen en zonas muy frías, ya que eso también va a disminuir su rendimiento. Por sus características, su uso se suele reservar para aparatos que consuman mucha energía o que se utilicen con regularidad, como el control de un coche teledirigido o la videoconsola. Aquí pueden ver una tabla con los tipos de pilas alcalinas más comunes y cómo es que se suelen mirar estas mismas, cómo las puedes diferenciar y todo eso. Y según la Fundación Ecolec, una sola pila alcalina puede llegar a contaminar hasta 167.000 litros de agua. Bueno, ahora vamos con las pilas de botón. Las pilas de botón se utilizan en multitud de dispositivos electrónicos, como pueden ser calculadoras, audífonos, relojes, aparatos médicos, entre muchos más. Este tipo de pila es fácil de reconocer ya que tiene una forma redonda y estrecha, similares a las de los botones de la ropa. Al ser de un tamaño tan pequeño, hace que su capacidad energética sea superior y de esta manera su carga dura muchísimos más años. Además, los aparatos en los que se suele utilizar este tipo de pilas no consumen una gran cantidad de energía. Su principal característica es que tienen una alta estabilidad ante los cambios de temperatura, cosa muy distinta a los tipos de pilas cilíndricas. Llegan a funcionar al 100% de su rendimiento en temperaturas de entre -20 grados y 60 grados centígrados. Además, otra de sus características es que la duración de su almacenaje suele ser muy buena, como ya lo había mencionado. Llegan a perder hasta un 1% de carga al año o inclusive menos. Ahora vamos con su clasificación. Y hoy en día la mayoría de estas pilas suelen funcionar con un tipo de energía que llamamos litio, que a simplemente visto este tipo de pilas son iguales, pero existen distintos tipos. Y las más comunes son las alcalinas, que dentro de las pilas alcalinas de botón también existen varios tipos con varias medidas, pero todos tienen un voltaje de 1.5. Después están las pilas de voltio, que en el caso de este tipo de pilas, su voltaje puede llegar a subir hasta los 3. Esas pilas ofrecen una vida útil bastante larga. Después están las pilas de cloruro de tionilo litio tadirán. Estas pilas llegan a ofrecer un voltaje de 3.6 voltios y su vida útil llega a alcanzar los 10 años. Se suelen utilizar para medidores de suministro de electricidad, gas y agua. Después están las pilas de óxido de plata. Su voltaje mediano suele ser de 1,55 voltios y estas pilas tienen un buen rendimiento frente a la vibración y un muy buen rendimiento a bajas temperaturas. Por último, están las células de aire zinc. El voltaje de este tipo de pilas es el más bajo, funcionando a 1,4 voltios, y principalmente se suele usar en los audífonos. Ahora vamos con las pilas recargables. Este tipo de pilas suele ser un poco más caro, pero al tener la posibilidad de recargarse implica un ahorro, además de que reduce la cantidad de residuos que se generan.
Y hablemos de las pilas más habituales que suelen haber de este tipo. El primero de ellas es la pila de níquel-cadmio, el cual tiene un rendimiento poco optimizado, ya que su recarga suele presentar problemas, siendo que el efecto de memoria con cada recarga va reduciendo el voltaje o la capacidad de la pila, lo que reduce gradualmente su uso al 100%. Además de que cuenta con cadmio en su composición, el cual es un elemento muy contaminante, y por todo ello cada vez se usan menos estas pilas, a pesar de que a priori presentan mayor número de recargas potenciales que otros modelos de pilas recargables. Después tenemos las pilas recargables de níquel metalhidruro, con alta densidad energética. Además, el efecto memoria tiene un impacto en este modelo. En contrapartida, tienen un mayor tasa de descarga que las pilas recargables NI-CD, por lo que se indican para aquellos aparatos que efectúan consumos continuos y no intermitentes o esporádicos. Hay que tener en cuenta que existen una versión de baja autodescarga de estas pilas recargables llamadas LSD-NIMH, las cuales salvan esta debilidad. La recarga de este tipo de pilas se efectúa con cuidado, ya que su velocidad de carga es baja y tienden a recalentarse. Los cambios de temperatura pueden afectar su rendimiento y por ello se deben de recargar en un dispositivo capaz de identificar la carga máxima y detener el proceso. De otro modo, el recalentamiento podría provocar que el electrolito se escape. Por último está la pila recargada de Li-ion. Esta denominación hace referencia a las pilas recargables de litio, es decir, las baterías que tienen los teléfonos móviles. Por su alta densidad energética, sus reducidas dimensiones, su escaso peso y su baja tasa de autodescarga son versátiles, y su uso en móviles hace que estén desarrolladas cada día con mejores técnicas. No obstante, su proceso de fabricación es mucho más caro y sus ciclos de carga todavía presentan un alto margen de mejora respecto a otros tipos de pilas recargables. Bien, ahora vamos con la contaminación de las pilas. Bueno, las pilas que utilizamos diariamente para el control de la TV, relojes, cámaras digitales, calculadoras, entre muchos más dispositivos, están compuestas por materiales pesados como el mercurio y el cadmio. El porcentaje de óxido del mercurio en estas puede llegar al 50% de su peso total, y una vez agotadas las desechamos, pero estas, a pesar de estar descargadas, siguen descargando ese mineral a su alrededor. Una vez desechadas, paran en los vertederos y la lluvia las lava esos restos de pilas y arrastra el mercurio, lo cual abre paso hasta llegar a un río o un arroyo y lo acaba contaminando. Y se pueden llegar a preguntar, ¿y si las quemamos? Bueno, algunas de estas pilas pueden llegar a explotar al entrar en contacto con el fuego, y en otros casos los componentes de las pilas entran en combustión y liberan gran cantidad de contaminantes al aire. Hay estudios médicos que demuestran que el consumo constante de alimentos contaminados con mercurio puede provocar cambios de personalidad, pérdida de visión, memoria, sordera o problemas en los riñones y pulmones. En mujeres embarazadas, el mercurio puede acumularse en la placenta y provocar daño en el cerebro y los tejidos de los recién nacidos. Bueno, ahora vamos con ¿qué es una batería? Bueno, estas son muy similares a las pilas, ya que de hecho las baterías son como un conjunto de dos o más pilas conectadas, por así decir, ya que también convierten a la energía química en energía eléctrica. Pero su diferencia está en que la batería pierde energía, cosa que no pasaba con las pilas, aunque estas sí son recargables en todo momento. Su uso puede ser en doméstico o industrial, depende para qué las necesitemos. Y en cuanto a partes que poseen, en sí es prácticamente lo mismo que tienen las pilas, pero a mayor escala. Bueno, ahora el funcionamiento de estas baterías
Es también un proceso de oxidación, pero también de reducción. Es similar al de la pila. Y en ese sentido, uno de los electrodos pierde electrones por la oxidación, mientras que el otro electrodo reduce y gana electrones. En el caso de las baterías, este proceso puede revertirse aplicando corriente eléctrica para hacer que el dispositivo vuelva a su estado original, iniciando un nuevo ciclo de carga. Después vamos con las características de las baterías. Sus características son que una batería perderá su carga eléctrica de manera paulatina sin importar si se usa o no. La pérdida de carga de una batería va a ser un proceso reversible, lo que les va a dar una vida útil muy superior al respecto con las pilas. Y el porcentaje de voltaje de una batería varía entre los 2 voltios en baterías de plomo hasta los 14,8 voltios en algunas baterías de polímero de litio. Tipos de baterías, componentes y riesgos ambientales. Vamos primero con las baterías de níquel-cadmio. En estas, el electrodo positivo es el hidróxido de níquel y el negativo es de cadmio, mientras que el electrolito es de hidróxido de potasio. Estas baterías admiten voltajes altos y sobrecargas, pero su densidad de energía es muy baja, aunado al hecho de que el cadmio es un elemento altamente tóxico. Estas baterías, se usaban en juguetes, herramientas y lámparas, además de equipos electrónicos portátiles como las laptops. Después tenemos a las baterías de níquel hidruro metálico. En estas, su electrodo negativo es de níquel y el positivo es una aleación de hidruro metálico. Su densidad de energía es mayor, pero no funcionan correctamente con bajas temperaturas. Estos tipos de baterías son utilizadas en vehículos de propulsión eléctrica e híbridos. Ahora vamos con las baterías de iones de litio. Estas tienen un electrodo negativo de grafito y un electrodo positivo de óxido de cobalto u óxido de manganeso. Su desarrollo es reciente, o sea que no tienen demasiado que se crearon. Sus densidades de energía son altas y pueden ser recargadas sin necesidad de que estén completamente descargadas. Sin embargo, no admiten cambios de temperatura, así sea mínimo. Este tipo de baterías se suelen utilizar en los móviles, en las computadoras y en los vehículos eléctricos. Ahora vamos con las baterías de polímero de litio. Estas son recargables, ligeras y compactas, con un electrolito polimérico en gel en lugar del líquido que usan las baterías de iones de litio tradicionales. Tienen una alta densidad de energía, pero también conllevan riesgos ambientales y de seguridad que requieren una gestión adecuada. Son valoradas por su alta energía, peso ligero y diseño flexible, lo que las hace ideales para una gran variedad de dispositivos y aplicaciones. Son usadas mayormente en dispositivos electrónicos portátiles como los teléfonos, las tablets, las laptops, cámaras digitales y entre otros. También se suelen utilizar en los vehículos eléctricos, híbridos, bicicletas eléctricas y patines eléctricos. También se suelen usar en drones y robots, donde su alta capacidad de energía y bajo peso son cruciales. Y también suelen usarse, aunque no muy común, en juguetes de radiocontrol y otros dispositivos que requieran sistemas de energía eficientes. Después tenemos a las baterías de plomo ácido, que están compuestas por 2 electrodos de plomo y un electrolito de disolución de ácido sulfúrico. Al ser de plomo, son bastante pesadas y por lo tanto imprácticas. Su vida útil es limitada, puesto que no soportan descargas o sobrecargas profundas, son altamente contaminantes y su potencial de energía es muy bajo.
De allí que sean las más baratas del mercado. Comúnmente se suelen utilizar en vehículos y sistemas de respaldo, y se presentan riesgos ambientales para la salud debido a la toxicidad de sus materiales, como la contaminación del suelo del agua y la liberación de gases tóxicos si no se manejan correctamente. Ahora, ¿cómo es que las baterías contaminan al medio ambiente y a nuestra salud? Bueno, estas contaminan al medio ambiente y a la salud porque contienen metales pesados tóxicos como el níquel, el cadmio, plomo, mercurio y litio, que pueden filtrarse al suelo y al agua si no se desechan correctamente, y esta contaminación provoca riesgos como la contaminación del suelo y el agua, cuando los metales pesados pueden lixiviarse al suelo y filtrarse a acuíferos, ríos, lagos, afectando ecosistemas y fuentes de agua potable. Contaminan al aire, ya que la quema inadecuada de las baterías libera gases tóxicos y partículas peligrosas que degradan la calidad del aire y puede causar problemas respiratorios. Básicamente lo que ya mencioné con las pilas, aunque estas suelen ser en más escala porque son mucho más grandes. Y en la salud, las baterías pueden contaminar de muchas formas. Sus componentes, el cadmio puede causar lesiones pulmonares si se llega a inhalar y se acumula en los riñones. El plomo es una neurotoxina que daña el sistema nervioso y a los riñones. El níquel provoca reacciones alérgicas. El litio, cuando son desechadas incorrectamente, pueden llegar a causar incendios, derrames tóxicos y emisiones peligrosas. Y la contaminación de estas baterías puede durar años en acabarse. Bien, ahora vamos con la parte del manejo ambiental ideal de las pilas y las baterías. Y llegados a este punto, se podrán preguntar, entonces, ¿qué pila puede convenir más? Bueno, la realidad es que ninguna. Lo más conveniente es buscar otras fuentes de energía, y es preferible que si puedes conectar el dispositivo a la corriente, lo hagas. Si no tienes de otra, pues para evitar un daño mayor, la mejor alternativa serán las pilas recargables. ¿Y por qué es esto? Bueno, de estas puedes llegar a sustituir hasta 300 pilas desechables a lo largo de su vida útil. Además de que algunos otros consejos pueden ser para su manejo ideal, es que busques pilas recargables y confiables que tengan impresa la leyenda libre de mercurio o Mercury Free. Este elemento es uno de los más perjudiciales para la salud humana y el ambiente, cosa que ya había mencionado. Y nunca mezcles pilas nuevas con pilas ya usadas, ya que solamente vas a lograr reducir la vida útil de ambas, ya que las nuevas pasan su energía a las antiguas. Bueno, y ahora, ¿qué hago con las pilas que ya no sirven? Ya que te decidiste por usar pilas recargables, ¿qué es lo que hacemos cuando la pila, recargable o no, llega a su final de vida? Aquí va a llegar nuestra responsabilidad directamente. Las pilas y baterías nunca deben ir a la basura común. Son residuos peligrosos, y si las tiramos, terminan en vertederos. Sus cubiertas se corroen por la lluvia y los líquidos tóxicos contaminan al suelo y los mantos acuíferos. El almacenamiento seguro desde casa puede ser que sea, idealmente debes de juntarlas en un recipiente que sea seguro. Puedes usar un bote o botella de plástico PET que tenga tapadera, el cual debe estar seco y no ser metálico. Como segundo consejo es que tengas cuidado con los polos, y antes de guardarlas en esas botellas, le pongas un pedazo de cinta adhesiva, masking tape o cinta aislante en los polos de la pila. Esto va a ser vital para que las baterías de litio y las de 9 voltios evitan que hagan contacto y generen un cortocircuito y provoquen un incendio.
Además, manténlo fuera del alcance. Guárdalo en un lugar que esté alejado, sea fresco, pero no demasiado, porque también afecta a las pilas, que sea seco y que esté lejos de los niños o las mascotas. Después, una vez que tengas el recipiente ya lleno, deberás de llevarlo a un punto de acopio especializado en la recolección de pilas. Como alternativas, tienes a los contenedores especiales que muchas ciudades tienen estos tipos de contenedores. Se suelen ubicar en supermercados, tiendas de electrónica, centros comerciales, en algunas oficinas de gobierno o universidades. También puedes buscar campañas de recolección. Estar atento a jornadas especiales de recolección de residuos peligrosos en tu localidad. A veces suelen ser llamados reciclatrón, pilatrón, etcétera. O también puedes llegar a una tienda de telefonía y preguntar, ya que generalmente estas suelen recibir las baterías de los celulares viejos. Y aunque bien las baterías no caben en una botella de plástico, cuando mueren también se les debe llevar a instalaciones de reciclaje especializadas, las cuales son las mismas que las pilas. Ahora les voy a hablar de un caso que fue un éxito. O sea, hay una empresa que se dedicó a la recolección de estas pilas y está siendo llevada a cabo en el país de Bélgica. Esta empresa es llamada Bevat. Bevat es una asociación belga sin ánimo de lucro que organiza la recolección, clasificación y reciclaje de baterías usadas en Bélgica, cumpliendo con la obligación legal de recuperación de baterías por parte de los productores. Su funcionamiento se basa en una colaboración entre empresas, puntos de recolección y consumidores para garantizar un ciclo de vida sostenible para las baterías y pilas. Su funcionamiento en general es que las empresas que producen o importan las baterías en Bélgica se afilian a Bevat para cumplir con su responsabilidad legal. Pagan una contribución ambiental por las baterías que ponen en el mercado. Después, Bevat ya ha establecido más de 23.000 puntos de recolección en todo el país. Sus puntos están ubicados en tiendas, escuelas, municipios y parques de reciclaje, lo que permiten a los consumidores entregar sus baterías usadas de forma gratuita y en espacios cercanos a ellos. Después, Bevat organiza la recogida de las baterías usadas en estos puntos de recolección y en los últimos años han incorporado tambores de recolección inteligentes que miden el nivel de llenado para optimizar la logística de recogida de estos contenedores. Después, las baterías recolectadas se clasifican cuidadosamente y se envían a empresas de reciclaje asociadas en Bélgica y Europa. El objetivo de esto es recuperar los metales y otros materiales para reutilizarlos en nuevas aplicaciones como la montura de gafas o regaderas, etc. Con esto, Bevat promueve campañas nacionales y programas educativos a menudo en escuelas para concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de reciclar las baterías correctamente. Como resultado, Bélgica tiene una de las tasas de recolección de pilas más altas del mundo, superando por mucho los objetivos de la Unión Europea. Y con esto, algo nos ha quedado claro, y es que no necesitamos inventar una solución, sino adaptarla a nuestro país. El éxito depende de implementar un modelo real de responsabilidad extendida del productor, donde las empresas que venden las pilas y baterías se hagan cargo de financiar su propia recolección. Combinado con una infraestructura de acopio accesible en todo el país, podemos transformar nuestro problema de pocas zonas de recolección en un sistema donde reciclar sea la opción más fácil y lógica para todos los ciudadanos, además de que, como ya lo hace Beba, incluir clases para que sepan qué es lo bueno, qué es lo mejor para nuestro planeta y qué es lo que deben de hacer siempre con las pilas y baterías. Bueno, finalmente, una vez sean recolectadas las pilas o baterías,
Estas no se entierran. Como ya mencioné en el caso de Bebat, estas pilas se llevan a plantas de tratamiento especializadas donde mediante procesos seguros se trituran y se separan en componentes. Se recuperan metales valiosos como el acero, el zinc, el cobalto y el litio, el cual se reincorpora a la industria para fabricar nuevos productos. Y a este sistema se le llama economía circular, donde los residuos se convierten en recursos. Y bueno, para finalizar, el manejo de las pilas y baterías no solamente tíralas en un bote rojo. Es un sistema completo que empieza con nuestra decisión de compra y termina con la recuperación de los materiales. Cada uno de estos pasos está conectado y de nada nos va a servir tener una planta de reciclaje avanzada si nosotros desde casa seguimos tirando las pilas a la basura común. Y yo espero que con esta presentación, la próxima vez que una pila o batería en su casa se agote, no la vean como basura, véanla como lo que en realidad es, una materia prima valiosa que está en el lugar equivocado. Nuestra responsabilidad como consumidores, como estudiantes y como ciudadanos es asegurarnos de que complete el ciclo y regrese a la industria, en lugar de terminar envenenando a nuestro planeta. Y por mi parte, sería todo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero hayan aprendido un poco de cómo debería manejarse estas pilas y baterías. También hayan tenido una mejor idea de cómo es que estas nos afectan y todo eso. Muchas gracias por ver. Y aquí está la bibliografía de mis fuentes. Gracias.